Hola amigos, les saluda su amigo, el pastor Javier Manfredo de Casa de Esperanza Suiza. Hoy estaremos iniciando el estudio bíblico de las Revelaciones, empezando con el capítulo 1. Algo muy interesante que la estructura que tiene el solo capítulo es muy literal y muy ordenada y muy formal, muy actual. Tiene un prólogo, tiene un prefacio y tiene una introducción. Y es súper interesante cómo está dividido cada una de las secciones en este primer capítulo. Vamos a leer totalmente el capítulo 1, luego vamos a pasar entonces a desmenuzar y a ver los detalles en cada una de las áreas, de los aspectos que tenemos que tener claros nosotros en cuanto a lo que es el libro de las revelaciones. Ok, dice así el prólogo. Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el prólogo del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, o sea, las revelaciones del apóstol Juan. El prefacio es del versículo 4 en adelante, que dice de la siguiente forma: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, en la introducción, ya para entrar un poco más de lleno, dice así del versículo 9 en adelante: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es el capítulo 1
del libro de las Revelaciones o el libro Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 20. Ahora vamos a empezar a desglosar y a ver en detalle algunas cosas muy importantes de este primer capítulo. Primero, tenemos la bendición más grande de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, en el verso 32, nos había dejado con una revelación parcial de los acontecimientos de los últimos tiempos en la tierra, en donde el libro de las revelaciones de Juan viene a ser como la continuación ampliada y mejor detallada de lo que Jesús empezó a decir acerca de los últimos tiempos en Marcos capítulo 13 o en Mateo 24. Si pueden ir a Marcos capítulo 13 o Mateo capítulo 24, ustedes encontrarán que ahí están las señales del fin de los tiempos, del fin del mundo. Y hubo un momento en el capítulo 13 de Marcos, en el versículo 32, donde Jesús dijo algo muy importante para nosotros, que es revelado en Apocalipsis. Dice, versículo 32, capítulo 13 de Marcos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, tenía que ver con más detalles o exactitud de la segunda venida de Cristo y los últimos tiempos, los detalles de los últimos tiempos. Es por ello que el versículo 1 dice de la siguiente forma: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ok, la revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo tuvo una revelación, le fue revelada. ¿Quién le reveló eso? Fue Dios. Dice que Dios le dio. Dios le dio una revelación a Jesucristo y Él se la manifestó a sus siervos a través del ángel, a su siervo Juan, y Él entonces escribiría para todos nosotros. ¿Qué quiero detallar con esto? Quiero decir es que cuando Jesús estaba en la tierra, dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, cuando se dice que se despojó a sí mismo, es que aunque Él se hizo hombre y que seguía siendo 100% Dios, habían cosas que en el cielo estaban y solamente eran información de parte del Padre, porque Él estaba limitado en un cuerpo mortal, en un cuerpo humano, en el cual tenía que pasar por todo un proceso para luego ser glorificado. Y entonces, en el momento en que Él revelaba muchas de las cosas de los acontecimientos finales, algunos de los detalles, el día y la hora, no podía él decirlo, porque eso en el momento estaba en 100% potestad del Padre, porque Él estaba en la parte humana. Luego, cuando Él es glorificado después de resucitar, de haber muerto obviamente, resucitar y ascender al cielo, Él retoma absolutamente todo lo que Él había dejado de lado para venir a ser como humano, y aún tiene un nombre sobre todo nombre, en el cual todo y absolutamente todo se le somete en su nombre. Entonces, cuando ya Él está en esa posición, Él entonces tiene la revelación de parte de Dios de estos detalles finales, lo cual Él le revela a su siervo, a su ángel, para que ese ángel le diga al apóstol Juan sobre todos estos acontecimientos. Y es muy interesante el saber que Dios nos ama tanto, Jesucristo, perdón, nos ama tanto, que Él, en su interés de que nosotros podamos conocer el final de toda la historia, de todas las situaciones difíciles que vivimos como cristianos, Él nos revela esta victoriosa y gloriosa forma en que terminará todo esto. Entonces nosotros estamos muy felices al saber que Dios tiene el control de todo y Dios pone el control de todo en nuestras manos. Seguimos. Ya entrando entonces en el prefacio, dice Juan, versículo 4, perdón, del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hay un detalle muy importante sobre las iglesias en Asia. Ok, para muchos de nosotros Asia tiene que ver con China, Corea, Japón y todo lo asiático. Cuando uno habla de los asiáticos, uno piensa en todos los chinitos y todos los que están achinados. Tiene que ver mucho es con el nuevo mundo que había recibido la fe de Cristo Jesús.
Las iglesias que estaban en Asia eran las primeras congregaciones en el mundo fuera del judaísmo, fuera del pueblo de Israel, en la cual creían en Dios Todopoderoso, nuestro Dios ahora, y en Jesucristo su Hijo. Entonces, si Dios había tratado con Israel para preparar la venida del Mesías a Israel, las iglesias que somos nosotros los gentiles nos prepara a través del Apocalipsis sobre la venida del Mesías, nuestro Salvador. O sea, estamos nosotros en un plan casi igual que los israelitas, los judíos de aquel tiempo que esperaban al Mesías. Nosotros estamos esperando a nuestro Mesías cuando regrese por nosotros. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias tiene que ver con esto. Tiene que ver con el mensaje a la iglesia cristiana que surgió y que nace a partir de Cristo Jesús. Entonces, dice, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, ese es Dios. De los 7 espíritus que están delante de su trono, es el Espíritu Santo, y de Jesucristo. Ya viene con todos los detalles, que es testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, etcétera. Pero un saludo principal a las iglesias cristianas de nuestros tiempos de parte de la Trinidad. Y eso es algo tremendo y poderoso para nosotros, el saber que el Dios Trino en su integridad nos envía a nosotros una salutación especial, que es gracia y paz. Gracia que viene de Él y paz que nosotros sentimos al tenerlo en nuestros corazones y al saber que Él tiene el control de todo. Gracia y paz. Ahora, 7 iglesias. 7 iglesias. El libro de las Revelaciones está lleno de simbolismo y muchos más de lo que nosotros conocemos en Ezequiel, en Daniel y en otro. En Apocalipsis todavía tiene mucho más simbolismo. Entonces, en cuanto a 7, 7 es un número que es simbólico. No necesariamente es 7. Recuerda cuando el apóstol le pregunta al Señor Jesús, ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. O sea, un número que se conocía muy comúnmente en el pueblo de Israel. Entonces, porque 7, recuerdan, Dios hizo el mundo en 7 días o en 6 días y el séptimo terminó. Habla de algo completo. Tiene que ver con algo que es terminado y es total, no tiene que ver con perfecto. Yo sé que para muchas personas el 7 lo han llegado a simbolizar como el número perfecto de Dios. El 7 tiene que ver con el número de la integridad, de lo completo. Entonces, a las 7 iglesias es a la totalidad de las iglesias. Ahora, el número 7 en el Antiguo Testamento podemos verlo en algunas cosas como por ejemplo Jericó. La conquista de Jericó, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, la primera guerra, la primera batalla era contra Jericó. Y el plan era dar 7 días una vuelta y el séptimo día dar 7 vueltas. ¿A qué se refería Dios o qué simbolizaba Dios o qué quería decirle Dios al pueblo de Israel con esa estrategia para Israel? Que tenía que ver una perfecta obediencia, una completa obediencia, aún en medio de lo absurdo, porque Dios iba a estar dando victoria en medio de cosas absurdas. Y es necesario que tú seas obediente, aunque no entiendas o no te suene lógico. Otro 7 fue Naamán, cuando el profeta Eliseo le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán para ser sanado de lepra. Eso tenía que ver con obediencia en cuanto a que la sanidad de tu vida, de tu alma y de todo lo que tiene que ser sanado requiere de una obediencia completa, total obediencia. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias tiene que ver con el mensaje a la iglesia completa en la era de la iglesia. Ahora, el libro de las Revelaciones tiene eras en la cual está dividido y más adelante vamos a verlo. Ahora lo que podemos mostrarle es una gráfica donde se muestra. Okay. La primera era es la era de la iglesia. La segunda era es la era de la tribulación. La tercera era es la era del milenio. Y la cuarta era es la era de la eternidad, o el tiempo, o la temporada, o el bloque, como le quieren llamar, pero es la era de la iglesia, en la que estamos viendo tú y yo y todos nosotros hoy día, desde que Cristo estableció la iglesia. Después vendrá la era de la tribulación, y después el milenio, después la de la eternidad. Eso es muy importante, que en los primeros 3 capítulos vamos a estar viendo únicamente la era de la iglesia.
únicamente la era de la iglesia. Y luego, cuando empecemos a hablar sobre el capítulo 2, desglosaremos lo que es el mensaje a cada una de las 7 iglesias, que es el mensaje a la iglesia integral, desde que se fundó en el año 1 de Cristo hasta hoy día. Esa es todavía la era de la iglesia. Ok, introducción, viene algo interesante. Dice, yo Juan, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Empieza a detallarlas. Vuelvo y repito, lo que Dios quería mostrar no era solamente a 7 iglesias, lo que Dios quería mostrar era a la iglesia en su totalidad, en su completo, en el 7. Hay algo que quiero yo aclarar en cuanto a lo que son simbolismo y a las cosas que son referencias. Por decir un ejemplo, cuando el apóstol se dio la vuelta para poder ver a quién le hablaba, se encuentra con Jesús. Y entonces, en el versículo 13 en adelante, empieza a haber una serie de simbolismo que eso no se puede tomar literal, y eso hay que aclararlo para que ustedes sepan. Y hay un detalle especial que ayuda a que podamos ver que esto es un simbolismo. Dice el versículo 13 en adelante, y en medio... Ok, versículo 12, perdón. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Pum! Ese es lo literal, lo que él vio. Luego el versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo estoy haciendo el énfasis en como porque es la palabra que representaría o sería un sinónimo de parecido. Es como decir, porque si estamos detallando algo que no vemos con nuestra vista y lo estamos escribiendo, tenemos que dar referencia para que la gente tenga la idea de, era algo así, parecido. Entonces, no necesariamente cuando dice en el versículo 16, y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Y bueno, el versículo 14 que dice que sus ojos eran como llamas de fuego, no tiene que ver que Jesús tenía los ojos encendidos en fuego. No tiene que ver que Jesús tenía literalmente una espada saliendo de la lengua, de la boca de él como una lengua. Tenía que ver que era algo parecido a eso, era algo representativo. Entonces, en estas partes tenemos que tener cuidado, que hay algunas cosas que son simbólicas y que hay que mantenerlas de esa forma para poder tener una referencia. Y otras cosas que son literales. Literalmente era el Señor Jesús porque era el Hijo del Hombre. Y eso lo podemos ver, eso lo estuvimos estudiando en el estudio bíblico de la identidad de Jesús cuando se dice Hijo de Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Y se decía él a sí mismo el Hijo del Hombre porque él era el Dios hecho hombre, el Dios que había tomado una apariencia humana. Entonces, a eso se refería, porque ahí se pueden dar cuenta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, que Hijo del Hombre está en mayúscula, Hijo mayúscula y Hombre mayúscula. Eso habla de un título, no de una referencia, un sinónimo o un adjetivo, sino que está hablando acerca de un sujeto, de un nombre, propiedad. Entonces, para seguir avanzando, tenía yo por acá en mis notas algo muy interesante. Ok, ya dije esta parte. Bueno, seguimos avanzando en esto después que él vio a Jesús y Jesús se le presentó. Hay una cosa que es muy importante que está en el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas.
Yo les animo a ver, a fijarse un poquito a algo más arriba. Les voy a dar la referencia rapidito. Dice, estamos en el capítulo 1, versículo 4, dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era, del que es, el que era y el que ha de venir. El versículo 4. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir. Ese versículo 8. El versículo 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice el versículo 17, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y entonces, cuando dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que vienen después de esta, las que has visto antes, las que son ahora y las que serán después de esta. O sea, lo de antes, el que era, el que es y el que ha de venir. El principio y el final, el primero y el último. En todos esos momentos está hablando de eternidad, pero él lo que quería aclarar siempre algo es que lo que el apóstol Juan había vivido con Jesús, lo que él está viendo o en el momento, en la era de la iglesia, y lo que va a ver en la revelación que él le va a dar acerca del futuro. El Señor Jesús quería que él supiera, el apóstol Juan supiera que Él es el Dios eterno, que Jesucristo es el Dios eterno, que Él es el principio y el final de todo, que Él estuvo antes, que está ahora y vendrá después. Y es muy importante para nosotros entender que este libro se trata de esperanza, de saber que Él estuvo desde el principio, que Él está hoy con nosotros hoy día y que estará con nosotros en la segunda venida, en el futuro y en la eternidad estará con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo bien claro y ser bien conscientes de esto. Ahora, el libro de Apocalipsis tiene como centro esto, tiene las cosas que has visto, las que son ahora y las que vienen después de esta. Esto nos deja a nosotros una reflexión muy importante para que nosotros tengamos firme nuestra esperanza del que el Dios que fue antes va a ser el mismo que Dios que nos va a librar hoy día y nos va a preservar nuestra fe en nuestro corazón y que nos va a llevar hasta el futuro eterno con Él. Y eso nos debe dar esperanza y seguridad. Y para terminar el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué es ángel? Ángel literalmente es mensajero, el que lleva el mensaje. Entonces, las estrellas, o sea, la luminaria de cada candelero es el mensajero o es el pastor de esa iglesia. El mensaje a cada una de las iglesias era un mensaje para el pastor de cada una de esas iglesias. Entendiendo que estamos hablando de lo completo, de los momentos en que la iglesia vive situaciones difíciles, vive situaciones complejas, vive situaciones determinantes para su fe. En esa parte, el ángel de cada iglesia es el responsable de la situación completa de la iglesia. El ángel de la iglesia Casa de Esperanza sería el pastor de Casa de Esperanza y ese es responsable de lo que sucede en Casa de Esperanza. El ángel de la iglesia donde te congregues tú es el responsable de la situación de ese lugar y Dios le llama la atención, Dios le pide cuenta y Dios le hace advertencia y le da consejo, lo halaga y lo reprende también, porque tiene la responsabilidad delante de Dios. Y esos están en las manos de Dios, estaba en la mano derecha de Dios, recuerden. Entonces, y en medio del candelabro estaba Jesús. En medio de la iglesia se encuentra Cristo Jesús. Él tiene que pedirle cuenta a cada uno de los ángeles, de los pastores, predicadores de esa iglesia, que son como estrellas que están en las manos de Él y tendrán que dar cuenta. Entonces,
Más adelante ya vendrá el capítulo 2 y el 3, donde vamos a desarrollar los mensajes a las iglesias, en cada una de las iglesias, Éfeso, Pérgamo, y etcétera, etcétera, de las que están anotadas, descritas, perdón, cada una, 4 en el capítulo 2 y 3 en el capítulo 3. Vamos a ver iglesia por iglesia y el significado que hay en ello para ver en cada uno de los casos qué aplica a nuestras vidas, porque eso está hablando de la totalidad de la iglesia. No es que nosotros nos identifiquemos nada más con Filadelfia o nada más con Éfeso o nada más con Pérgamo, sino que nosotros podemos tener un poco de cada una de las situaciones que vivía la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado porque nos toca a nosotros llegar hasta el final y vencer. A eso nos llama el Señor Jesús, porque Él vino para que seamos vencedores, porque Él venció la muerte y Él venció todo. Así que nosotros dejamos este estudio del capítulo 1 hasta aquí. Cualquiera de las preguntas que tengan sobre otros versículos que no he mencionado, me las escriben, ya sea los que están en WhatsApp, en el grupo, ya sea los que están en Facebook, en el grupo, y entonces estaremos respondiéndole a la mayor brevedad posible. Y luego, cuando empecemos el capítulo 2, vamos a estar no estudiando el capítulo completo, sino iglesia, mensaje a cada iglesia. El mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primero, lo vamos a tocar en el siguiente estudio y en el de más arriba, en la siguiente iglesia, y así nos iremos. Así que yo les deseo que Dios les bendiga grandemente, que nos dé a usted y a mí mucha sabiduría para vivir en estos tiempos y saber que su venida está pronta y que nosotros estemos preparados para ese momento. Mientras seguimos estudiando lo que es Apocalipsis, no con la morbosidad de conocer el futuro, ni ver las cosas que están aconteciendo y compararlas con el libro, sino con el deseo y la intención de alimentar nuestra fe y nuestra esperanza, para que cuando Cristo venga nos encuentre con fe. Dice la palabra, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Que Dios te encuentre a ti lleno de fe, que Dios me encuentre a mí preparado y santificado para que cuando Él venga a las nubes yo suba con Él. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos entonces en el segundo capítulo. Bendiciones.